Yo la última vez que estuve en el taxi, Sí, está clarísimo que sí. Venga, ¿dónde nos sentamos? ¿Ya sentamos? sí. El micrófono termina, se lo pasas a él. Uy, madre mía, con micrófono. Esto no tenía que tener un palo aquí. ¿A quién se lo paso yo seguidamente? ¿A quién se lo paso primero? ¿A Paqui o a...? Luego la silla... Tú vas a decir a quién se lo pagas, a quién se lo pasas, ¿no? Es que si no lo voy a tener que devolver, poner silla, gato... ¿También? Nos da igual. Nos encomendamos a ti como si fuéramos buenos. Encomendaros a mí. Es sencillo una charla entre mujeres pidiendo derecho. Que no hay mesa. Y me pasa totalmente que hemos tomado. Ya está, no pasa nada. Nos adaptamos. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sobre todo bienvenidas porque el público que tenemos en estos Molinos del Río, en esta mañana donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Salud Mental, es una presencia eminentemente femenina. Algo tendrá que ver con lo que vamos a contar a lo largo de toda esta charla. Bienvenidos también a toda la gente que está siguiendo este encuentro de forma online, con la esperanza que con el tiempo pues podamos vernos los rostros todos y todas. En un día como hoy, en un día donde estamos conmemorando este Día Internacional sobre Salud Mental, es un momento propicio y oportuno para la reflexión social y qué se puede hacer ya no individualmente, sino también colectivamente. La salud mental como una cuestión de todos, de todas y de políticas públicas. Por ese motivo, hoy vamos a presentarles a invitadas que van a hablar precisamente de eso, del derecho a la salud dentro de la cuestión de la salud mental, de cómo hacer esta circunstancia más inclusiva, de cuáles son las herramientas que contamos como sociedad desde diferentes perspectivas, también desde las políticas públicas. Por eso nos acompañan representantes de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Murcia. Y por mi parte, pues lo que tenga que ver con medios de comunicación, pues también me dejo preguntar, ¿no? Para que sea una charla participativa, inclusiva y hay un concepto que creo que también debemos traer mucho a este tipo de debates y de encuentros, que es empática. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la cuestión de la empatía, ponernos en el lugar del otro y también traer al otro a nuestro lugar. Vamos a comenzar este primer panel, este primer encuentro. Lo llamaríamos mesa redonda, pero la mesa ya la ponen ustedes que nos están siguiendo. Vamos a hablar con la que es presidenta de la Federación de Salud Mental en la región de Murcia, con Delia Topaz. Buenos días, hola, bienvenida en este espacio en los Molinos del Río, que también tenemos que decir que nos encontramos en ese mini foro, además con una estructura también circular, lo cual la hace más participativa, como un antiguo teatro, donde convertirlo en un foro de opinión y sobre todo de reflexión. Saludamos tanto a las dos concejalas del Ayuntamiento de Murcia, Esther Nevado, ella es concejala de Salud y Transformación Digital del Ayuntamiento de Murcia. Esther, ¿qué tal? Buenos días, hablaremos de la salud también contigo. Y Paqui Pérez López, concejala de Mayores, Viviendas, Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Murcia. Buenos días. Pues vamos a comenzar ya, le damos la palabra a Delia Topaz, el rostro visible, la voz visible. Sus palabras y sus reivindicaciones es la reivindicación de todo, iba a decir de un sector, no es un sector, no podemos sectorizar, porque la salud mental es una cuestión transversal, así que es la voz de todos y todas este día, tanto directa como indirectamente. Buenos días. Hola, qué buenos días, Lucía. Bueno, pues antes de nada quiero agradecer a las personas que nos han hecho que esta rueda sea muy importante para la problemática de la salud mental. Quiero agradecer enormemente a Esther porque, pues ella ha sido un poco la artífice de todo esto, que está con tanta ilusión y que me consta que tiene una sensibilidad especial para el colectivo de personas con problemas de salud mental, con lo cual te tengo que agradecer enormemente que hayas hecho posible este encuentro.
También quiero agradecer también a Paqui, bueno, pues que de alguna forma también la he conocido también en varios estamentos, en varios sitios, y me consta de su humanidad hacia este colectivo. A las dos quiero agradecer enormemente y que además dé voz a el movimiento asociativo, a los padres, a los familiares de las personas con problemas de salud mental y a las personas que tienen problemas de salud mental. Creo que es un momento muy importante para todos, para la evolución positiva de la salud mental, ya que ahora estamos pasando una época bastante difícil. Es muy difícil y tan difícil que algunas veces llegamos a estar completamente desbordados de la cantidad de problemas que existen, no solamente por la problemática en sí, que ya es dura y difícil y complicada, sino que se ha visto incrementada mucho por la pandemia. Hoy yo creo que aquí deberíamos de hablar del movimiento, de la desigualdad que las personas con problemas de salud mental, consecuencia de la desigualdad que hay, pues tenemos una cantidad de problemas inherentes a ellos, ¿no? Así nos lo hace saber la Fundación de Salud, la Federación de Salud Mental Mundial, y nos está diciendo que la problemática de la salud mental se ha visto agravada no solamente por problemas económicos, que sí que es cierto que son duros y además muy complicados, sino además por otros problemas como son de violencia de género, por desigualdad en la educación, desigualdad en las viviendas, desigualdad en las áreas geográficas, desigualdad en muchos ámbitos de la vida donde tenemos que desenvolvernos y que de alguna forma somos poco atendidos por parte de las administraciones que les corresponde. Creo que tenemos la suerte de que hemos tenido, acompañándonos a nosotros, ahora un ayuntamiento que hemos cambiado la voz y hemos cambiado también el rostro visible y que de alguna forma eso nos ayuda a seguir avanzando y a seguir mejorando. Quiero decir que no solamente la situación económica es dura, cuando una persona no tiene vivienda, cuando carece de espacio físico, cuando carece de empleo, cuando tiene un acceso a una educación de una forma complicada, pues esto hace que las personas con problemas de salud mental se vean mucho más agravadas. Seguiría hablando de cada una de las desigualdades, pero creo que debo dejar paso a los demás para que de alguna forma puedan seguir cada uno valorando y manifestando yo diría que un poco el dolor que llevamos dentro y la situación que parece que podemos mejorar y que entre todos seguramente que conseguiremos algo más. Vamos a dar la palabra, si me permites, como es un espacio empático, y has hablado de diferentes desigualdades y sobre todo ese concepto de pandemia, del que no hemos salido. Esto a mí me gusta remarcarlo, estamos en ello, seguimos teniendo también un trabajo colectivo, todos y cada uno de nosotros y nosotras, pero no quería dejar de lado, si existe, que seguro que sí, la cuestión no solamente social y de dónde se pertenezca, a qué territorio se pertenezca, ¿no? Esa brecha territorial que existe en las cuestiones de salud, sino también la brecha de género. ¿Afecta de igual forma a mujeres que a hombres? Que va, mira, la mujer por connotaciones específicas de la evolución de ser mujer, ya tienen encima una rémora muy importante. Fíjate, incluso en los fármacos, el consumo de fármacos es el doble en mujeres que en hombres. La situación de la mujer siempre hemos estado relegadas en todos los ámbitos de la vida, en este ámbito también. En este ámbito no solamente se ven supeditadas al que es el hombre, sino que además tienen una rémora, insisto, de una carga emocional mucho más grande del 14%, cosa que los hombres tienen el 7%. El consumo de fármacos en mujeres es también el doble que el de hombres. ¿Por qué es esto? Pues mira, esto es consecuencia de la responsabilidad que tienen como cuidadores, el rol que se le ha dado a la mujer siempre como cuidadora, como cuidadora, como persona que tiene que estar siempre pendiente del otro, como de alguna forma es el rol. Y también dicen los expertos que puede ser también por cuestiones genetistas, pero que todavía no están demostrados.
Esto lo traemos un poco a colación para tratarlo luego en la mesa redonda. Os seguro que también las dos representantes municipales, las dos concejalas quieren también hacer alguna alusión, ¿no?, por lo que hay en salud mental de cuestión social y de cuestión también estructural en la salud mental. Por lo tanto, se aborda, ¿no?, desde diferentes perspectivas, ¿no?, aunque estemos hablando de derecho a la salud, Delia, porque hoy es el Día de la Salud Mental, pero es una cuestión eminentemente social, ¿no? Total. Eso nos corresponsabiliza a todos y a todas los que estamos por aquí. Espero que sigue con nosotros por si acaso tenemos que hacerte alguna pregunta. Si las concejalas les suscita alguna pregunta, también te la pueden hacer. Creo que es la mejor manera de seguir un espacio de encuentro de una manera mucho más cordial, dialogado. Y creo que también así lo hacemos más ameno y más aprensible a quien nos está siguiendo. Vamos a pasarle el micrófono a Esther Nevado. Ella es la concejal de Salud y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Murcia. Hablaba Delia de la importancia territorial de las administraciones públicas y de todo lo que se puede aportar para la inclusión. En el fondo estaba hablando de inclusión. Me he apuntado aquí lo de política ciudadana, porque ahí tenéis mucho que decir las dos. Y aunque ahora que se habla tanto de las competencias, ¿no?, existe supongo que esto está en diferentes competencias a nivel legislativo y también de dotación económica, pero no está de más recordar que la política de tierra, de día a día, de calle, y la política de cara a cara es la local. Ahí os responsabilizáis vosotras y sí me gustaría que, pues escuchar también qué se puede hacer, qué se está haciendo, si hay algún plan y qué queda. Esther. Bueno, siempre, como bien has dicho, siempre se dice que la política más cercana al ciudadano es la política social. Y a nivel de competencias, pues las competencias son las que son, pero hay una competencia que yo creo que no está escrita, pero es la fundamental, y es defender los derechos de la gente que vive en tu municipio. Y para mí esa es la competencia fundamental. Y eso pasa por exigir, en primer lugar, por hacer un propio examen de conciencia, de ver todo lo que se puede hacer y hacer todo lo que se puede hacer dentro de las competencias del ámbito municipal, pero también exigir al resto de administraciones que garanticen los derechos de la gente que vive en tu municipio. Y en ese sentido nosotros lo tenemos muy claro y no vamos a dejar de exigir que los tratamientos de salud mental sean universales, gratuitos y democráticos y puedan llegar a todo el mundo en condiciones de calidad, que es muy importante la calidad, porque sí que puede haber tratamientos, pero necesitamos que sean tratamientos de calidad. Nosotros desde el Ayuntamiento trabajamos de forma totalmente coordinada, la concejalía de Paqui Pérez y la mía. Bueno, y no solo las concejalías, sino nosotras también tenemos una relación con mucha comunicación y casi todos los temas los comentamos, los trabajamos de forma conjunta, porque al final los problemas que afectan a la gente son multifactoriales. No tienen una causa concreta que se pueda solucionar de un modo sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos de personas que tienen enfermedad mental grave, bueno, es un sector de la salud mental, pero hay personas que tienen afectaciones emocionales o que tienen problemas transitorios de salud mental y esos problemas no tienen que ver con algo endógeno de la persona, tienen que ver con el entorno en el que está, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la dificultad para la conciliación. Por eso muchas veces también las mujeres sufrimos más problemas de ansiedad, más problemas de estrés, porque a nuestro trabajo pues se nos suman todos los cuidados que históricamente hemos asumido y que seguimos asumiendo. Y, como digo, la vivienda, la conciliación, la dificultad para acceder al empleo, al final, todo eso hace que el individuo pues sufra. Y hay una tendencia en esta sociedad actual, y es que al final el individuo, la persona, es culpable y responsable de todo lo que le pasa. Si no estás bien es porque no quieres. Pues no, a veces es que es muy complicado estar bien con las circunstancias que se tienen. Y yo creo que en ese sentido tiene mucho que decir la concejalía de Paqui Pérez, que es la que garantiza que los derechos de las personas se cumplan y que todo el mundo tenga acceso en condiciones de igualdad a su ayuda o a su... Yo creo que en eso, Paqui, tienes tú pues algo que decir. Le damos la palabra y si luego ya te la quiere devolver a ti también, Esther, o a Delia, ¿vale? Para que, pues para seguir con esta dinámica dialogada abordando la cuestión de la salud mental.
Paqui Pérez, concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, hablaba, Esther, de cuestiones muy interesantes. Yo las he apuntado aquí como la cuestión de la emoción, cosa que nos sucede a todos y a todas y que siga sucediéndonos, ¿no? Que no se estirpe en la emoción, ¿no? ¿Dónde está el límite? Nos decía, bueno, es que no todo el mundo tiene ese trastorno mental o esa circunstancia mental, no me gusta nada la palabra trastorno, pero hablaba de emociones, ¿no? ¿Hasta qué punto emocionalmente no estamos todos en el límite o en el vértice o somos fruto, todos y todas, de cierta opresión, por así llamarlo, de un ritmo de vida inabarcable, ¿no? Nos está sucediendo, directa o indirectamente, y ahí hay una responsabilidad en la parte que le toca también a la concejal de Vivienda, por todo lo que tiene que ver, llamémosle normalización. Yo prefiero la palabra inclusión. La normalización es quizá demasiado estricta, pero es cierto que derechos fundamentales como un derecho a la vivienda, como un derecho a, estamos hablando de, bueno, pues de una vida normalizada o inclusiva, sí que va a afectar en la salud mental, y a veces quizá la no salud mental social es síntoma de una sociedad enferma. Cuéntanos, Paqui. Bueno, pues no sabría por dónde empezar con tantas cuestiones que se han hablado en este corto ratico que llevamos. Si me permites, Lucía, quiero empezar dando las gracias. Os puedo asegurar que es un auténtico placer compartir este encuentro. Compartir este encuentro, bueno, ¿qué voy a decir a Esther? Ella lo ha dicho. Yo creo que no sé si es la empatía o el conocimiento de la realidad que nos hace pues estar agradecidos a todos aquellos colectivos que habéis hecho lo que la Administración no ha sido capaz de hacer. Yo soy una fiel defensora de las relaciones público-privadas, porque desde el primer momento que llegué a la Administración, yo vengo de la empresa privada, entendí que la Administración no era capaz de dar respuesta, y ahí estabais vosotros. Y ahí estabais vosotros trabajando con vuestros recursos muchas veces que no llegaban, y con la ayuda, con los convenios, con las subvenciones que desde la Administración le proporcionamos, dando respuesta a esa realidad tan dura como la que las ponentes que después van a venir nos van a poder exponer cada una de ellas de una forma muy clara. Así que gracias, Esther, por este encuentro, por permitirnos a todos seguir aprendiendo a los que estamos aquí hoy, pero también a los que nos van a ver. Esto es un documento gráfico que quedará grabado, que quedará para que se pueda visualizar, para que se pueda estudiar incluso. Y estar con Delia es estar con una mujer, sobre todo, luchadora. Creo que eso es algo que ver la imagen de Delia o ver su nombre, todo el mundo lo asocia a eso, a una mujer luchadora. Y bueno, Lucía, ¿qué te voy a decir a ti? Llevamos un tiempo compartiendo inquietudes, compartiendo experiencias y compartiendo hacer la vida un poco más justa. Y yo creo que eso es algo de lo que todas las que estamos aquí nos podemos sentir orgullosos. Hablo en femenino porque es que hoy somos chicas, gracias a los técnicos, Pablo y Matías, por hacer posible esto. Y hay otros chicos, bueno, pues gracias y bienvenidos. Sin esa parte técnica no podríamos hacer todo lo que hacemos. Yo diferenciaría dos cuestiones en la realidad social de hoy. Es, por un lado, la salud mental, el problema de la salud mental y la necesidad de que la salud mental sea un derecho para todos, y ahí todas las administraciones estamos implicadas en daros la cobertura necesaria a los colectivos y a las personas que representáis a las familias y las personas con problemas de salud mental. Y se hace, bueno, yo creo que se hace, pues como he dicho anteriormente, a través de las competencias municipales, que somos quienes estamos ahí y conocen directamente esa problemática, pues a través de esos acuerdos, de esas ayudas directas, pero también creo que este tipo de encuentros son fundamentales para dar visibilidad a un colectivo que requiere la normalización y la inclusión dentro de nuestra sociedad. Y efectivamente, bueno, como muy bien ha dicho Esther, exigir a quien realmente tiene la competencia, y no es por no querer asumirla, es que actualmente pues están así divididas, y nuestra responsabilidad en este caso es exigirlo a quien tiene que incluir la salud mental como ese derecho fundamental dentro de nuestro sistema. Y ya por lo último, por tu pregunta, intentando dar un poco de respuesta, está la gestión de las emociones. Yo creo que venimos de una sociedad donde esta generación que estamos aquí sentadas no nos enseñaron a gestionar las emociones. Y eso ha provocado muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de situaciones que quizás, si no se han tratado adecuadamente, han podido dar lugar a un problema de salud mayor. Por suerte, hoy se está empezando a hablar ya de la gestión de las emociones, quizás no de la forma adecuada, porque creo también que se está sumando mucha gente a hablar de gestión de emociones
sin tener los conocimientos o la preparación adecuada para que ello sea la forma correcta. Hablo un poco desde el desconocimiento, tampoco, pero es la sensación que tengo por lo que nos invaden las redes sociales sobre todo, ¿no? Y quizá debería haber profesionales detrás de esa gestión de las emociones. Lo que sí que estoy convencida es que una buena herramienta, o sea, una buena enseñanza, y teniendo las herramientas y los recursos necesarios, las personas podremos y podrán tener una mejor calidad de vida y de saber cómo afrontar los problemas cuando vienen. Antes de cerrar este primer panel, es que no me atrevo a llamarlo mesa porque me gusta nombrar a las cosas por su nombre y no existe ninguna mesa. Este primer panel sí quería aprovechar porque vosotras sois, personas de la vida pública, tenéis una imagen pública, Delia también, y quizá la importancia de la visibilidad. Es una opinión ciertamente también contrastada, que después de la pandemia las cuestiones que tienen que ver con salud mental empezamos a llamarlas por su nombre. Ha sido un periodo muy dramático para todos, nos ha puesto de relieve nuestra fragilidad, pero sí es verdad, a nivel comunicativo estamos empezando a hablar de depresión sin ningún tipo de tapujo, a llamarlo por su nombre. Estamos hablando de suicidio, de tentativa de suicidio, llamándolo por su nombre, algo que en los medios de comunicación hasta hace muy poco no se hacía, lo teníamos como un tabú. Quizá la cara más, de alguna manera, por así decirlo, la cara más propicia de esta pandemia ha sido poder llamar a las cosas por su nombre. Y quería preguntaros a las tres, por la visibilidad. ¿Se está haciendo bien? ¿Cómo se puede hacer? Porque la competencia de la visibilidad es de todos y de todas, ¿no? Ya no solamente por nombrar, sino por actos como este, en un día de salud mental. Ese compromiso con la visibilidad, si se va a realizar y si de alguna manera también lo estáis palpando, ¿no?, en la esfera pública, que es donde os dedicáis. Es una pregunta un tanto personal, si me lo permitís. Al hilo de esa cuestión, Lucía, hay una reflexión que yo siempre hago, y es: yo soy una firme defensora de la visibilidad. Creo que hay que visibilizarse y creo que es bueno. Pero lo que no podemos hacer es normalizar. Tenemos que visibilizar que hay muchas personas que no lo están pasando bien y otras que no lo hemos pasado bien en el pasado o no lo pasaremos bien en el futuro. Todos, como dice el lema, ¿no?, mañana puedes ser tú. Pero lo que no podemos hacer es normalizar el estrés, normalizar la ansiedad y normalizar vivir como vivimos muchas veces. Y creo que la línea hay que tenerla muy clara, porque ¿es común? Sí, es común. ¿Es normal? Pues no debería de ser normal, porque lo que nos lleva a vivir en estas situaciones de estrés, de ansiedad, es un poco la vida que nos arrastra. Y en ese sentido, pues como administración pública, lo que tenemos que hacer es garantizar que la gente pueda vivir bien y que la gente pueda vivir tranquila, que la gente pueda acceder a la compra de una casa, al alquiler de una casa, que pueda conciliar y poder, conciliar, a veces conciliar es poder dejar a los críos para poder trabajar. Eso tampoco es conciliar, pero eso es otra mesa que podríamos tener. Pero sí que tenemos que garantizar que las personas puedan tener una vida tranquila, una vida digna, que podamos rebajar el ritmo de la ciudad, de rebajar el ritmo de la vida, y en eso yo creo que nosotros también tenemos mucho que hacer. Y sobre la visibilidad, pues de eso se trata esta semana. Por eso el Ayuntamiento de Murcia, por eso decidimos dedicarle esta semana a la salud mental, por eso hemos organizado actividades, por eso le hemos dado apoyo a las asociaciones que trabajan con las personas y con las familias con problemas de salud mental, porque queremos visibilizarlo y queremos ponerlo encima de la mesa. Y yo creo que ahí sí que tenemos mucho que hacer las administraciones públicas y sobre todo la administración local. Bueno, pues mira, yo ahora que tengo la oportunidad de estar aquí con personas responsables del ayuntamiento y del espectro político, cuando habla Esther de normalizar, nosotros lo que queremos normalizar no es la depresión, no es la ansiedad, no, queremos normalizar la enfermedad. Es decir, yo normalizo el hablar de salud mental, puesto que antes era un tabú y que antes era un estigma, y no tengo por qué ocultar
que yo tengo un familiar con problemas de salud mental. En nuestro trabajo, cuando a mí me preguntaban, dice, Delia, pero es que tú tienes en el instituto, es que tú tienes un hijo con problemas de salud mental. Sí, ¿por qué no? Tengo que hacerlo visible, tengo de alguna forma que decir que no pasa nada, que es una patología como las demás, que yo tengo que estar orgullosa de que esta patología, hay muchísima gente y hay un movimiento asociativo que nos está empujando a que mejoremos exactamente igual que mejoramos los demás en todas las etapas de nuestra vida. Nuestra patología tiene que hacerse visible, porque si no se hace visible y la escondemos, no le damos solución. Es decir, tenemos de alguna forma, incluso ahora sabéis vosotros que hemos hecho unos encuentros en el Palacio de San Esteban, en la puerta del Palacio de San Esteban, porque teníamos una serie de necesidades que hace 20 años continuamos con ellas. Y no hay derecho. ¿Por qué? Porque la salud mental no se ha hecho visible, porque la salud mental la hemos escondido y lo que se esconde no se soluciona. Es decir, queremos hacer visible la salud mental y queremos además normalizarla, porque además se aprende mucho con las personas que tienen problemas de salud mental, porque tienen una fortaleza y tienen dentro de sí una serie de recursos muy fuertes y positivos que la sociedad los tiene que conocer y tiene que saber que son personas muy válidas y que tienen un montón de cosas que no las dejamos que las descubran y que sean capaces de decir al mundo que son tan iguales y tan capaces como los demás. La empleabilidad, ¿por qué tenemos que estar nosotros siempre con el máximo, con la máxima desempleabilidad que tenemos el 86%, que es la mayor discapacidad con desempleabilidad? Porque no se nos conoce. Es que no se nos conoce y al no conocernos, pues siempre tenemos el estigma en la cabeza por cualquier cosa que se haga, que hacen las personas, que lo hacemos exactamente igual que los demás. Queremos simplemente equipararnos al resto de las patologías. Y no pasa nada. Gracias, Paqui. Difícil hablar después de Delia. No sé. Sí, no, la vamos a escuchar, que nos has dejado, que poco podemos decir, pero esperábamos esas palabras, claro. Dos cosas. A eso me refería con mujer luchadora. Y segundo, no puedo decir nada más. Lo ha dicho todo, alto y claro. Lo que nos corresponde como administración es hacerle caso y, bueno, lo que ha dicho ella, lo que ha dicho Delia, mujer luchadora. En el movimiento asociativo hay muchas mujeres luchadoras. Yo estoy aquí porque soy ahora la voz, pero no os podéis ni imaginar el movimiento asociativo tan luchador que hay, el movimiento asociativo que está quitándose la piel y dejándoselo a los demás para que de alguna forma salgamos y digamos, ya está bien de lo que nos está pasando, y creo que de alguna forma tenemos que dar sentido a nuestra patología y no ocultarla, y no arrinconarla, y no abandonarla. Somos uno más y la Administración tiene la obligación de dar respuesta a las necesidades de nuestro colectivo, como de muchos, pero para eso son representantes nuestros. Sí, una manera de combatir también esta cuestión es combatir el individualismo, que en el fondo es combatir la soledad tantas veces de la que hemos hablado. No es algo separado, y de ahí la importancia del movimiento asociacionista. Cuando hablas de responsabilidades, vamos a concretar, Delia, supongo que también estás hablando de dotación económica. Hombre, por supuesto, es fundamentalísimo. O sea, nosotros ahora mismo creemos que es lo más importante de todo es invertir en salud mental. Es decir, la inversión en salud mental, no solamente ya en personal, que sabemos todos que de psiquiatras hay 10, en Murcia hay 10 por 100.000 habitantes y la Unión Europea nos está diciendo continuamente que son 18.000, 18 por 100.000 habitantes, psicólogos hay poquísimos, también 6,2, esos enfermeros no te quiero contar, trabajadores sociales. Es decir, la inversión en salud mental tiene que ser muchísimo más, pero no solamente en eso, hay que invertir en recursos, hay que invertir en centros de día, hay que invertir en viviendas tuteladas, hay que invertir, es decir, hay una serie de carencias en salud mental que de verdad, yo cada vez que voy a hablar con representantes políticos, siempre les suelo decir, estamos sacando las hojas desde hace 20 años y las hojas están amarillas porque los recursos siguen siendo, la necesidad de recursos sigue siendo los mismos. Y esto no hay derecho. No hay derecho, que es verdad que hemos avanzado, que después me dirán, oye, es que, hombre, estaría bueno que no avanzáramos, ¿no?
Sí que estamos avanzando y que vamos avanzando cada vez más, pero las carencias son tan grandes y tan... Mira, quiero solamente nombrar el copago. El copago es vergonzoso. El copago, bueno, o mejor dicho, el dinero de bolsillo, que los chicos se quedan en el bolsillo cuando entran a una vivienda tutelada, a una residencia, es decir, a un espacio residencial, es de 5 o 6 euros. Señores, que una persona con 5 o 6 euros en una vivienda no puede vivir. Que es que no puede vivir, no puede tomarse un café, no puede hacer una vida normalizada, no puede ir a un dentista, no puede ir a un podólogo. Señores, óiganlo bien y claro. Eso es uno de los recursos que le hemos pedido ahora al consejero y que estamos esperando la respuesta el mes que viene a ver qué es lo que pasa. Señores, que es imposible, que estamos abocando las personas a la mendicidad. Ya está bien, que seamos siempre la cola de la cola. Somos el último vagón y el último vagón, como no lo cuidemos, se descarría, ¿eh? Y la responsabilidad es de todo. Vamos a ir cerrando ya este panel, tanto de Delia como de las dos concejalas de la Administración Pública. Por ir cerrando, si queréis hacer algún tipo de conclusión y enseguida damos paso a la mesa redonda, que vamos a tratar también específicamente perspectivas con ellas, pero también podemos recoger algunos de los testimonios que aquí se han dado. Vemos cómo asienten también algunos de los problemas, ¿no?, que estamos poniendo de manifiesto. De eso se trata también, ¿no?, de sacar a la luz, visibilizar y sacar las cuestiones sociales, económicas, culturales, ¿no?, de este entramado que tiene que ver con la salud mental. Así que vamos cerrando. Esther. No, nada, yo simplemente agradecerte tus palabras y el conocimiento que siempre pones encima de la mesa y también a las ponentes decirles que yo he venido aquí para escucharlas a ellas y que creo que es vuestro momento. Gracias. Le damos el micrófono a la concejal Paqui Pérez también para cerrar. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues ahora las presentarás, pero sí que anticipar que son grandes cinco mujeres ponentes de las que estamos aquí para aprender, y eso vamos a hacer ahora, sentarnos, aprender para poder aplicar luego ese aprendizaje a la vida real, os lo podemos asegurar. Muchas gracias. Y Delia, para cerrar. Lucía, te tengo que agradecer de corazón el que estés aquí con nosotros, el que nos ayude, porque de verdad la clase periodística no os podéis ni imaginar lo que nos tenéis que ayudar. Vosotros sois el cuarto pilar de la sociedad del bienestar y creo que podéis ayudarnos mucho. Indudablemente quiero agradecer a toda la sociedad en general, a mi querida Rosa, que es un portento, que es la coordinadora de nuestra federación, y no me puedo olvidar de ella porque es, vamos, una profesional como la copa de un pino, y a vosotras, por supuesto, al alcalde, que también ha estado con nosotros en muchísimas ocasiones. Quiero darles las gracias por haber hecho posible este encuentro, y a Esther y a Paqui, muchísimas gracias por esto, y seguimos avanzando y seguro que crearemos cada vez cosas mejores y avanzaremos cada vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Esto son unas gracias no de finalizar, sino unas gracias intermedias, porque vamos a seguir con todo el debate, con otro panel, porque nos vamos a seguir encontrando, y te las devuelvo. Gracias a todo lo que hacéis, porque además de periodistas y comunicadores, también soy una mujer y una ciudadana, y esto también me pasa a mí. Muchas gracias a las tres, y vamos a ir recibiendo a nuestro siguiente panel. Vamos a llamar para que se sitúen, les voy a ir llamando poco a poco, a María Herrera Jiménez, que es psiquiatra del equipo de tratamiento asertivo comunitario de ETAC en Murcia. Colabora con la asociación Afectamur de trastornos de conducta alimentaria. A ver, un segundo. Vamos a poner aquí el micrófono. Gracias. Luego vamos a llamar también a María Dolores Miñano Cobo. Ella es mujer con problemas de salud mental, representante de AFE Salud Mental en Murcia, en el Comité Pro Salud Mental, en primera persona regional y miembro de la Red Estatal de Mujeres y Salud Mental de la Confederación de Salud Mental en España. Muchas gracias. Cuando hablamos de visibilidad, nos congratula mucho que estés aquí, porque vamos a poder conocer personalmente un testimonio valiente y saber a qué nos referimos. Bueno, gracias a todas, ¿no? Pero a veces también hay que agradecer especialmente la visibilidad y el decir yo estoy aquí y lo voy a contar, ¿eh? Así que muchas gracias de antemano. Silvia, Brioso Martínez es psicóloga del equipo de protección internacional del Centro de Murcia de la Fundación CEPAIM.
Voy a cambiar de sitio porque este va a ser el mío. A Maripaz Bastida Balsalobre, que también está por aquí, trabajadora social del programa de atención de centros penitenciarios y personas con trastorno mental judicializadas de la Federación de Salud Mental en la región de Murcia. Importante también la cuestión de dónde se ubica las personas con trastornos mentales y el espacio que tiene que ver con los centros penitenciarios y la reclusión. Y Eugenia Leonor Barea Muñoz, trabajadora social del EMAS en el Ayuntamiento de Murcia. Buenos días, bienvenidas. Bueno, este es el próximo panel que tenemos, donde de antemano podemos ver que es muy diverso. Vamos a seguir la dinámica, si os parece, que hemos seguido con las anteriores invitadas, conoceros, saber vuestras posiciones, hablar tranquilamente a nuestro público que se encuentra en la sala de los Molinos del Río y también que nos están siguiendo, hablar de una forma transparente, emotiva y, en vuestro caso, también muy profesional y muy ciudadana para ir armando este puzzle de los derechos de igualdad y de los derechos de inclusión. Vamos a empezar por Silvia Brioso Martínez, psicóloga del equipo de protección internacional del Centro de Murcia de la Fundación CEPAIM. Silvia, buenos días. Te hemos presentado a lo que tu profesionalidad, pero vamos a conocerte un poco más. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuánto queda por hacer? Perfecto. Cuéntanos. Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente, soy psicóloga del equipo de protección internacional de la Fundación CEPAIM en Murcia. Me gustaría empezar poniéndonos un poquito en contexto de dónde trabajo, qué es lo que hago y qué tipo de personas me encuentro día a día. Nos encontramos en los diferentes equipos de protección internacional que hay en toda España. Vale, bueno, no sé si conocéis la Fundación CEPAIM. Es una fundación que lleva trabajando desde 1994 por la convivencia y la cohesión social. Trabaja por un modelo de sociedad inclusiva e intercultural. Hemos dicho que uno de los proyectos de la Fundación CEPAIM que lleva a cabo es el de protección internacional, que es en el que yo me encuentro. En este proyecto se trabaja con las personas solicitantes de asilo y refugio a través de una red de centros y de viviendas. Bueno, somos un equipo interdisciplinar donde hay profesionales del trabajo social, del derecho, de la mediación, docentes de español y un servicio de atención psicológica, que es el que yo llevo en el centro de Murcia, que estamos situados en la calle Torre de Romo. Bueno, para seguir un poco poniéndose en contexto con las personas con las que nosotros trabajamos, me gustaría que supierais que es un solicitante de asilo, ¿vale? Bueno, pues es alguien que ha salido de su país en busca de otro que le brinde protección, porque ha sido perseguido por razones políticas, religiosas o de género, o ha sido víctima de una violación grave de los derechos humanos. Se dice que es solicitante porque aún no ha sido reconocido legalmente como refugiado. Es decir, está a la espera de que el gobierno del país de acogida, en este caso de España, tome una decisión sobre su solicitud de asilo. Tenemos personas de países subsaharianos como Mali o Sudán, de Sudamérica o Centroamérica, de Ucrania, Rusia, Georgia, Marruecos, Argelia, Siria y últimamente, que ha sido algo muy mediático, pues de Afganistán, entre otros, hay todavía más. El cometido del servicio de atención psicológica es el de encargarse de la evaluación, la intervención y el seguimiento psicológico y psicosocial del proceso de adaptación de las personas acogidas durante todo el itinerario en nuestro programa. Desde nuestro servicio debemos de prestar especial atención a aquellas personas que presenten un perfil de especial vulnerabilidad, como son las víctimas de trata, las personas con un posible trastorno de salud mental, los supervivientes de tortura, o las personas víctimas de violencia de género, los menores en situación de vulnerabilidad, colectivo LGTBI+, y en general aquellas personas con un mayor impacto traumático relacionado o no con su historia de huida. Bueno, un poquito qué es lo que nos encontramos en nuestro trabajo diario. Bueno, pues nos solemos encontrar a personas que están cansadas de repetir su historia una y otra vez en los diferentes contextos en los que se ha ido encontrando, en policía, con abogados y abogadas, en las entrevistas de asilo y a veces en otros muchos, con el consiguiente riesgo que tienen de revictimización. Son personas que tienen la necesidad de tener un espacio seguro en el que ser escuchadas y no juzgadas. En su mayoría son perfiles muy resilientes, pero con una baja percepción de sus propias fortalezas.
son personas que en muchas ocasiones están sufriendo aislamiento social y falta de vínculos en nuestra sociedad de acogida. Son personas con altos niveles de ansiedad, con trastornos adaptativos, con un estado de ánimo depresivo. Nos encontramos muy habitualmente con duelos migratorios complicados. Creo que conocemos lo que es un duelo migratorio o los múltiples duelos de la migración, el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, que es el llamado síndrome de Ulises, que es un poquito más mediático. En muchos casos también nos encontramos con secuelas de experiencias traumáticas vividas tanto en origen como en tránsito. En Protección Internacional, una parte de nuestro trabajo fundamental es con trauma. Existe un índice muy alto de secuelas de violencia de género de todo tipo en el caso de las mujeres. Un poquito lo que hablábamos antes de lo que es el género y las diferencias de lo que nos vamos encontrando. La prevalencia de adicciones es más alta que en un grupo normal. El uso del alcohol y del cannabis es algo que está normalizado en algunas culturas. También son frecuentes las patologías duales. Existen multitud de trastornos de salud mental que no son diagnosticados en país de origen y que es fundamental que nosotros podamos atender. Uno de ellos, que tiene una prevalencia muy alta, es el trastorno de estrés postraumático. Es curioso que cuando nosotros hemos hablado con funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio, que es la oficina que luego se dedica a decir si un expediente es positivo o es negativo, es decir, si a una persona se da o no se le da o no se le da el asilo. Pues estas personas dicen, claro, es que nos mandáis gente o los expedientes siempre estáis hablando de que esta gente tiene trastorno de estrés postraumático. Nosotros decimos, claro, es que desgraciadamente estas personas se han encontrado en situaciones que gracias a Dios nosotros en la población normal no nos encontramos. Entonces, claro, son personas que tienen un índice, una prevalencia de patologías muy alto, mucho más que en otros. Y ellos se sorprenden, ¿no? ¿Por qué siempre nos estáis con estas patologías? Bueno, pues que es que existen, están y tenemos que ponerlas porque muchas veces son causa a tener en cuenta para el asilo. Bueno, otro aspecto en el que nos encontramos es la sobremedicación. A veces nos encontramos con adicciones a psicofármacos obtenidos en el mercado negro, sobre todo en la ruta migratoria africana, ¿vale? A veces un poco para soportar lo que ellos están pasando, por la situación tan dura que pasa, se ven abocados, se les ofrece, se les medica y ellos pues, intentan conseguirlo en el mercado negro. Entonces vienen aquí con este tipo de problemas. Ya no vamos a hablar de los problemas del caso de las mujeres subsaharianas, ¿no? Que pueden haber sido víctimas de una mutilación genital femenina, del planchado de pechos, matrimonios forzosos o violaciones múltiples durante el viaje. También nos encontramos con víctimas de trata, tanto mujeres de diversas procedencias, conocemos un poco las de Nigeria, Rumanía, Togo, Colombia, que han sido captadas de forma involuntaria en una red con fines de explotación sexual, como víctimas de la trata laboral en país de origen. Yo ahora mismo estoy trabajando con una persona que fue captada, fue arrancada de su familia con 6 años y ha sido víctima de trata laboral, ha sido esclavo durante 20 años en Mauritania. Bueno, últimamente también nos estamos encontrando con una incidencia elevada de brotes psicóticos y de diversos trastornos delirantes. Que es posible que el confinamiento en el que hemos estado y la situación de pandemia hayan influido en que esto se genere o brote. Bueno, desde nuestro servicio se hace imprescindible la colaboración estrecha con el sistema público de salud mental, de tal manera que podamos contar con médicos psiquiatras con una formación en competencia cultural, que puedan ver a las personas con las que trabajamos dentro de su contexto, porque esto es al final lo que da sentido a lo que están manifestando. Sus contextos son diferentes a los nuestros, entonces necesitamos que la gente esté formada en competencia cultural, porque a veces lo que ellos expresan a lo mejor en el nuestro no tiene sentido, pero en el suyo sí. Necesitamos escucharlos y situarlos un poquito dentro de lo que ellos han vivido del país del que viene, de la sociedad, del nivel, del estrato social en el que hayan estado también. Bueno, para nosotros la figura de un psiquiatra que pueda tratar a nuestros beneficiarios y que cuando lo necesitamos haga un buen informe de lo que padecen es fundamental.
A veces el informe de un médico es lo que marca la diferencia cuando lo podemos presentar en las alegaciones ante la Oficina de Asilo y Refugio, acreditando de una forma oficial una patología o el sufrimiento que estas personas han padecido. Para los solicitantes de asilo, para toda la población en general, pero como os he dicho, las solicitantes de asilo tienen un equipaje muy grande detrás. Entonces, es fundamental que se le atienda en cuanto a salud mental se refiere, porque son un colectivo especialmente vulnerable a padecer trastornos mentales que les incapaciten en su vida diaria. Por tanto, su correcta integración pasa por la atención específica a su salud mental. Bueno, muchas gracias. He intentado que entendierais un poquito cuál es el trabajo que yo hago, que me dedico, con qué personas nos encontramos y las necesidades que a veces tenemos, bueno, pues del sistema de salud pública, que a veces estamos en esa lucha porque yo trabajo con solicitantes de protección internacional, pero en CEPAIM hay otro programa que se llama Acogida Humanitaria, en el que mis compañeros a veces trabajan con muchas personas sin papeles, entonces no tienen esa posibilidad de acceder al sistema público y es un problema porque no se les puede medicar, vienen con trastornos graves y necesitan esa medicación y a veces es muy difícil poder conseguirla. Muchas gracias, Silvia, sobre todo para los que te estamos escuchando atentamente y nos estén escuchando en sus casas, porque estamos abordando el tema de la cuestión de salud mental mucho más allá de un problema individual y local, sino como un problema global y, sobre todo, si me lo permitís, como un error social, ¿no? O incapacidad social para poder diagnosticar adecuadamente. Por eso hablabas de la cuestión de un psiquiatra o psicólogo, un profesional cultural. En este mundo global y globalizado, esto es lo que nos toca, lo que nos llega, la posibilidad de la traducción, no solamente idiomática, sino emocional y cultural. Y además es inevitable, ¿no? Así que lo ponemos ahí, lo ponemos en esta mesa como una de las cuestiones a abordar, la cuestión de la interculturalidad, cómo abordarla, para sobre todo que esa capa de la igualdad por la que estamos luchando y de la que estamos hablando no sea una cuestión meramente local, en el aquí y ahora. Aparte, es una cuestión de integración. Si nosotros queremos que estas personas se integren y al final también sean funcionales, quiero decir, colaboren en nuestra sociedad, pues necesitamos que estén también sanas a nivel de salud mental. Es imprescindible y tenemos que contar con que son personas que han sufrido mucho y que tenemos que atenderlas. Al final es nuestra obligación. Esto ayuda mucho y espero no irme de la conversación. Ayuda mucho a entender, a ser inclusivos, a entendernos como sociedad y, sobre todo, a combatir el discurso de odio, que también está de manifiesto en muchas ocasiones. La comprensión puede contra el discurso de odio. Vamos a seguir y sacaremos más preguntas y si alguna de vosotras le quiere preguntar o repreguntaros entre vosotras, pedid la palabra, os cedo el micrófono, porque la intención es que sea un espacio de encuentro, de reflexión y de aportar, sobre todo de aportación. Vamos a escuchar en estos momentos a María Dolores Miñano Cobo. Ella es Cobos, una mujer que tiene un problema de salud mental. Sí. Yo, si no te importa, lo voy a llamar una circunstancia, porque todos tenemos y todas tenemos circunstancias. Pues sí. En unas ocasiones más problemáticas, en otras menos problemáticas. Es representante de AFES en salud mental, en el Comité Pro Salud Mental, en primera persona, miembro de la red estatal de mujeres y salud mental en la Confederación de Salud Mental de España. María, mujer, hablábamos de esa brecha de género, nos decía tanto Delia como Paqui Pérez como la concejal Esther Nevado, el peso que también se soporta desde el punto de vista de la mujer, la brecha de género que también está ahí. Y en tu caso queremos escucharte, queremos que nos hables de ti, de pues tu circunstancia y cómo se solventa, de la capacidad terapéutica del asociacionismo también. Así que cuéntanos. Sí, yo pertenezco a AFES Murcia, estoy haciendo mi rehabilitación, estoy en manos del psiquiatra y conozco a doña María Herrera porque ha sido psiquiatra mío y, en fin, estoy en manos de psicólogos que me hacen seguimiento. Y yo como mujer pues he vivido mucha violencia de género. Mi pareja, mi marido me maltrataba, yo me separé por malos tratos y entonces pues
ella empezaba a pegarme y a llamarme loca como un insulto habitual. Y yo pues, me encontré a mi padre fallecido en su casa y entonces fue un shock muy grande lo que sufrí a ver a mi padre muerto y encontrármelo yo. Y entonces pues ahí empezó mi trayectoria como ese problema de salud mental que es que tengo. Yo tenía 29 años, pero no tenía conciencia de enferma, no quería meterme ese estigma, ese tabú que hay tanto con la salud mental. Y entonces pues yo estuve en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca 9 meses y medio, en la URME, y allí me hicieron reconocer de que estaba enferma desde los 29 años, aunque ya tenía 40 años, reconocer que estaba enferma, que tenía que tener un tratamiento y que tenía que ir a rehabilitación a AFE, que fue el centro que me buscaron aquí en Murcia, más cercano a mi domicilio particular. Yo vivo con mi madre, mi hermano y una hija que tengo de 19 años. Y entonces, pues, como ya te digo, yo tomo mi tratamiento como el de la diabetes, que también tengo diabetes. O sea, tomo mi pastilla diaria y voy a mi centro como si fuera un trabajo. Me lo tomo como un trabajo. Mi madre me remunera todos los días, me da un dinerico y yo me lo tomo como si fuera un trabajo. Si me tengo que tomar un café antes de llegar allí al trabajo, pues me lo tomo y ya está. Y nada más. Bueno, háblanos también de tu relación con otras mujeres, con otros hombres, con otras personas que estén en la asociación, ¿no? Porque seguro que tu testimonio, tu vida, el darte cuenta también de lo que te sucedía y también de la manera que lo estás conduciendo, ¿no? Como un trabajo, como una responsabilidad. Cuéntanos también cómo es ese lugar al que no podemos, bueno, de alguna manera entrar, ¿no? Cómo son esas relaciones y cómo ayudas a otras personas en tu situación. Pues mira, yo es que también pertenezco al CERMI, que es Niñas y Mujeres Discapacitadas de la región de Murcia. Y entonces allí en mi centro pues hay compañeros y compañeras de todo, con problemas de todo tipo de problemas. Desde la violencia de género, que habemos unas cuantas, desde la violencia familiar, el acoso laboral, en fin. Hay problemas y trastornos mentales. Hay gente que tiene problemas porque lo tiene leve, que ha sufrido un estrés o algo postraumático. Y luego están los trastornos que es crónico ya para toda la vida. Entonces allí nos sabemos llevar todos muy bien, porque como todas somos de salud mental, pues nos conocemos ya, porque ya son muchos años. Yo pertenezco a la asociación ya 12 años y tiene sede en las Torres de Cotillas. Yo empecé allí a hacer las Torres de Cotillas y luego cuando hicieron el centro, que estaba el alcalde Ilustrísimo Cámara, puso la primera piedra, se hizo el edificio y es un edificio de 5 plantas, 6 con el sótano, y allí comemos y vamos en jornada de 10 a 5 de la tarde. Comemos allí, nos trasladan en el autobús y entonces almorzamos a las 11:30, 12:30 o 12, almorzamos, tenemos un descanso y luego de 2 menos cuarto a 3:30 pues comemos y descansamos también, y de 3:30 a 5 hacemos talleres. Una jornada completa también, sí, intensiva. Es completa y intensiva, sí. Lo cuenta con muchísimo detalle María, como un trabajo nos ha dicho, y es algo que sin duda alguna te ha ayudado, ¿no? a llevar, conllevar y sobre todo ayudar a los demás, ¿no?
Volveremos también, si queréis preguntarle algo, pues lo vamos a hacer a lo largo de esta conversación. Muchas gracias, María, porque además creo que ha puesto de relieve, de manifiesto, dos cosas muy importantes: la salud mental y la violencia. Violencia de género, pero también ha hablado la violencia laboral, que es así, las cuestiones de exclusión laboral es un tipo de violencia económica, lo que nos hace más frágiles. Y no sé si es casualidad, ustedes me lo dirán luego, si tiene nombre de mujer, porque por lo que estamos escuchando hay un eslabón más frágil que tiene que ver con la brecha de género, que es con la mujer. Violencias y salud mental. Lo dejamos ahí de una manera abierta para que lo vayamos hablando luego por lo que nos contaba María en primera persona. Saludamos ahora a María Herrera Jiménez, es psiquiatra del equipo de tratamiento asertivo comunitario ETAC en Murcia. Colabora con la asociación ETAC-MUR de trastornos de conducta alimentaria. Otra perspectiva interesantísima, visibilizada, te lo digo desde el punto de vista de los medios de comunicación, a medias y de una manera puntual cuando sucede algo, ¿no? Como una cuestión de suceso, pero no hemos ido más allá. Así que vamos a ir más allá, cuéntanos. Buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy agradecida, además que me he encontrado la sorpresa de tener aquí a mi lado a una persona a la que tengo muchísimo cariño y muchísimo afecto, por lo que el agradecimiento, si cabe, aún es mayor. Muchas gracias. Bueno, yo soy María Herrera, soy psiquiatra, trabajo en el equipo asertivo comunitario, llevo 2 años trabajando allí en el equipo asertivo comunitario del Hospital Reina Sofía, de aquí del área 7 de Murcia. Anteriormente he estado prácticamente 11 años en las consultas externas del Morales Meseguer, entonces sí que creo como que mi perspectiva puede ser interesante porque el cambio de haber estado 11 años como psiquiatra en unas consultas externas hospitalarias a pasar a un trabajo antagónico totalmente, es un giro de 180 grados en un equipo de tratamiento asertivo comunitario, pues me da a mí, como profesional de salud mental, me da una visión completamente distinta. Para mí ahora mismo el trabajo en el que yo estoy, siempre anteriormente en las consultas también, con muchísimo respeto, pero realmente ahora mismo aquí la labor que ocupo, que desempeño, somos un equipo que es un equipo muy democrático en el que todos participamos mucho, es un trabajo que habiendo estado anteriormente en un hospital yo notaba como que los estamentos, ¿no? O sea, como los médicos, enfermería, era como un trabajo más separado y aquí en el equipo asertivo comunitario somos 2 psiquiatras, Silvestre Martínez Benítez y yo, 4 enfermeros y un trabajador social, residentes de psiquiatría, que casualmente el equipo en el que estamos vienen residentes de muchos sitios a formarse. Ahora mismo en la actualidad tenemos un residente de psiquiatría de Barcelona que ha venido a rotar con nosotros al equipo y una residente de aquí de un hospital de la Risaca de Murcia que ha pedido también un rotatorio con nosotros. Entonces, esto también es muy interesante porque la visión que tenemos de la salud mental, que yo creo que está siendo como más comunitaria, mucho más integrativa, la inclusión social, los derechos del paciente, del usuario, los respetamos muchísimo. Pues entonces yo creo que es muy interesante porque es como un poquillo como que se va extendiendo, ¿no? Como los pseudópodos que se van extendiendo, yo creo como que vamos aprendiendo y se nos va abriendo un poco, como que vamos teniendo más tolerancia respecto a esto. Luego, aparte, por ejemplo, lo que comentabas, Lucía, en relación a lo que es así el género, la brecha de género, yo, por ejemplo, aparte de lo que es en la salud mental, por ejemplo, colaboro en la Asociación de Trastornos de Conducta Alimentaria, AFECTAMUR, y es una asociación donde hay patología alimentaria, bien de tipo anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que siendo profesional de salud mental yo puedo tener otro tipo de pacientes con depresión, con ansiedad, trastorno límite de personalidad, incluso pacientes del espectro psicótico que a su vez tienen la comorbilidad con la patología alimentaria, porque es algo que es muchísimo, está infradiagnosticado, es mucho más frecuente de lo que parece. Cada vez vemos pacientes, el otro día tenía una chica derivada por un nefrólogo de la Risaca de 7 años, que ha empezado ya con 7 años con un cuadro de restricción alimentaria. Todo esto, la mayoría de pacientes, yo les digo chicas, mis chicas, porque la mayoría son mujeres lo que tenemos, y es verdad que ahí la presión social, la presión de los medios, la imagen corporal, el perfeccionismo, se nota mucho. O sea, yo creo que es un tipo de patología en el que lo hablo mucho con mis compañeras de la asociación, que somos casi todas mujeres también, casualmente, se ejemplifica mucho la presión y el cómo enfermamos y muchísimas más cosas, que se ejemplifica mucho el cómo enfermamos, la diferencia entre el hombre y la mujer.
con este tipo de situaciones. Yo me he preparado un poquillo al estar trabajando en el equipo asertivo comunitario. Sí que es verdad que ahora mismo nosotros, un poco la labor que desempeñamos, pues vamos a los domicilios de los pacientes, nos dedicamos a los usuarios, al tipo, el perfil de paciente más grave, que no tiene conciencia ninguna de enfermedad. Son pacientes que yo, por ejemplo, estando en las consultas del hospital, que estaba antes de tomar Meseguer, es impensable que el tipo de paciente que yo vea habrían podido venir a mi consulta, es que ni venían, pues son pacientes que están muy desorganizados, muy disfuncionales, y al ir a las casas nos permite trabajar, bueno, por ejemplo, unas usuarias que tengo aquí del barrio del Carmen, hasta con el peluquero trabajamos, porque sí que el peluquero, el farmacéutico es un trabajo, pero totalmente una labor de red. Totalmente. Entonces, con él conocemos a la farmacéutica que nos prepara el pastillero, por ejemplo, para 3 hermanos con esquizofrenia que fallecen los padres y viven juntos. Entonces, pues vamos ahí como trabajando y elaborando todo esto, y es una labor, vamos, muy gratificante, muy enriquecedora y que te permite una visión del paciente, del usuario, que desde el hospital con la bata, sesgadísima. O sea, es que no es sesgada, es sesgadísima, no tiene nada que ver. Perdona que te interrumpa, pero creo que conecta un poco con lo que nos decía Silvia. Sí. Si Silvia hablaba de la interpretación cultural a nivel Sí, global, lo he pensado, sí. tú estás hablando de también la interpretación cultural a nivel barrial, es decir, porque cada uno tiene una circunstancia diferente. Totalmente. Por lo tanto, independientemente de la cuestión científica de la psiquiatría o la psicología, la circunstancia hace que la persona esté de un modo u otro. Por lo tanto, es una, bueno, podríamos llamarlo una traducción casi pixelada, ¿no? A nivel barrio, donde ella también demandaba esa traducción emocional y cultural a nivel global. Creo que bueno, son las dos caras de una misma esfera, la necesidad de la comprensión más allá de la patología del individuo, ¿no? Sí. Cuando Silvia estaba comentando esto, sí que al oírte yo he pensado lo mismo en mi esfera, en mi profesión. Efectivamente, Lucía, que sí que es así. Por ejemplo, el formato que tiene el modelo de sanidad que tenemos, el que nos vemos abocados a trabajar, los psiquiatras, los psicólogos, enfermería, trabajo social, a lo mejor más hospitalario, o desde el centro de salud mental, aunque se intente que no sea así, pero al final es verdad que la presión del sistema como que te aboca a trabajar de esa manera, es como que tú tienes un piloto automático, yo tengo que trabajar 6 horas por la mañana y tengo que ver 3 primeras visitas y 14 o 15 pacientes más atender urgencias. Entonces, mi modelo de abordar al paciente va a ser siempre muy similar. Es distinto que yo me vaya a las viviendas sociales de Puente Tocinos, vea a mis pacientes, a una familia totalmente desfavorecida, el tipo de vecindario que tiene, las relaciones que se establecen, pues a lo mejor una familia, estoy pensando que tengo ahí, cómo se aprovechan de ellos, cómo a lo mejor son personas más frágiles. Entonces, yo no puedo llegar y decir, venga, tómate el Dormodor o tómate el Risperdal, sino que tiene que abordarse de otra manera. Yo un poco me había preparado unas palabras en relación a lo que era la enfermedad mental desde el ETAC. Es que es verdad, como que se contempla mucho, yo sí que lo he visto, que los aspectos sociales cobran muchísima importancia en la salud mental, cosa que a lo mejor desde un abordaje más biologicista se excluyen totalmente. Y sí que es verdad, pues me he preparado unas palabras en relación a lo que es la enfermedad mental, la exclusión social y la igualdad de oportunidades y derechos de todos los usuarios. La salud mental es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Situaciones difíciles en nuestra vida personal pueden afectar a nuestro estado de salud mental, y nuestro estado de salud mental es de todos, o sea, todos, es que todos podemos padecer alguna situación en la que nuestra salud mental flaquee a lo largo de la vida, la pérdida de un ser querido, rupturas familiares o el desempleo. Situaciones estresantes que pueden estar ligadas a cambios rápidos en nuestra sociedad afectan también a nuestro estado mental, el desempleo, la precariedad laboral, una persona sin hogar, la inestabilidad económica. Afectan a muchas personas que no pueden ver sus necesidades básicas cubiertas. Sentir que uno tiene menos control sobre su propia vida puede conducir a no encontrarle un sentido a la misma, a una pérdida de implicación y a sentimientos de impotencia y desesperanza. Las personas que se ven en estas circunstancias pueden experimentar problemas de salud mental. Estas dificultades en salud mental pueden llevar a la exclusión social y con ello a un empeoramiento en la salud mental, convirtiéndose en un círculo del que es muy difícil salir. Por eso sí que pienso que es muy importante, yo un poco como lo que haría así como una propuesta, reflexionar entre todos, pues lo importante en el modelo en el que estoy, la importancia que tiene este abordaje en el que se contemple no solamente lo que son los aspectos biológicos o incluso los aspectos psicológicos, como se abordan también quedan muy escasos, sino los aspectos sociales también.
Muchas gracias, porque eso es algo que también planea bueno, todos los niveles, ¿no? La cuestión social, Sí. como seres sociales que somos, si me permitís un poco el filosofar, ¿no? Pero Sí. va mucho más allá de filosofar, ¿no? Como estructura compleja social que somos, ¿qué hay Sí. propio, endémico, Sí. y qué hay, qué parte implica para el trastorno mental Sí. la cuestión social? Parece ser que es determinante, Sí. ¿no? Vamos a seguir, vamos a pasar el micrófono a Maripaz Bastida Balsalobre, trabajadora social, ahora que también estamos hablando de cómo incide desde el principio la cuestión social. Ella está en el programa de atención de centros penitenciarios y personas con trastorno mental judicializadas de la Federación de Salud Mental de la región de Murcia. Con Silvia hemos ido a lo más global, hemos hablado del desarraigo. Había hecho una frase muy interesante: personas con mucha maleta y poco lugar donde ponerla. Qué contraste, ¿eh? Y con ella vamos a irnos precisamente a la cara reversa, ¿no? A personas que están en un régimen de reclusión, donde seguro que también juegan un papel muy importante la cuestión del trastorno mental. Esto nos daría para muchas mesas redondas. ¿Qué hace que alguien delinque si hay un trastorno mental mal diagnosticado anteriormente? ¿Cómo es el tratamiento en los centros penitenciarios? ¿Cómo es el tratamiento en recursos profesionales en los centros penitenciarios, en psiquiatría, en medicación? Y por lo que hablábamos de lo social, sí, desde ahí, desde ese lugar de reclusión, ¿cómo se trata la enfermedad mental? Así que cuéntanos. Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que la prisión, traslado palabras de los mismos profesionales de los centros penitenciarios, la prisión no es el lugar donde tratar, donde trabajar y donde acompañar a estas personas que padecen un trastorno mental grave. Desde la Federación de Salud Mental, desde hace años, se detectó esta necesidad de esta gente, que eran como los marginados. Como decía Delia, la salud mental es el vagón de cola, pero cuando a eso le sumas la exclusión social, ya trabajas con lo más marginado de estas personas. Las personas con trastorno mental judicializadas son aquellas que están cumpliendo una pena de prisión o que han terminado de cumplir su pena de prisión y que intentamos acompañarlos en un proceso de reinserción. Llegan a prisión porque no hay lugar en nuestra sociedad, no hemos sido capaces de crear recursos intermedios una vez que acabamos con los manicomios, cuando se cerran los manicomios. No hemos sabido como sociedad crear algunos tipos de recursos donde poder atender a personas que tienen un trastorno mental y que además pueden ser consumidores de alguna sustancia. No son consumidores porque quieran o porque les apetezca, es un trastorno también y muchas veces fruto del proceso que han llevado a lo largo de su vida. Cuando una persona vive en un ambiente marginal, cuando todos estos factores sociales de los que hablamos te abocan a la pobreza, te abocan a la marginación, no tienes capacidad para iniciar un proyecto de vida propio y a eso se le suma una enfermedad mental, el individuo está abocado al fracaso, el individuo está abocado a tambalearse, ¿no? a ser excluido de la sociedad. La prisión recoge a toda esta población y desde los centros penitenciarios nos han trasladado en muchísimas ocasiones. Nosotros no somos especialistas para tratar a estas personas, nosotros no tenemos recursos ni tenemos personal sanitario especializado para que trabaje con ellos y de ahí también la demanda que ellos hacían a las entidades de salud mental para que pudiéramos entrar a prisión. Pensad que, por ejemplo, en la población penitenciaria hay un gran índice de personas con enfermedad mental. Nosotros trabajamos solo con trastorno mental grave, por si trabajáramos con personas con enfermedad mental, trabajaríamos con casi el 80% de la población penitenciaria. El psiquiatra que va a atender a toda esta población es un psiquiatra consultor, es decir, una persona que acude una vez cada 15 días en alguno de los centros para ver a mucha gente. Por tanto, los centros no son capaces de tratar y de mucho menos ayudar en la rehabilitación a estas personas. Entramos nosotras a funcionar, la Federación puso en marcha con mucho esfuerzo este programa para trabajar con personas con enfermedad mental dentro de la prisión, porque sabíamos que era una necesidad impresionante. Y somos 3 personas, Rosa es nuestra coordinadora, Ana es mi compañera psicóloga, yo soy la trabajadora social. Cuando nosotras nos encontramos con toda esta cantidad de gente
tan diferente, con unas historias de vida tan distintas, tuvimos claro que teníamos que poner en marcha una metodología flexible, una metodología que se adaptara a las circunstancias por las que ellos estaban atravesando. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Bueno, pues lo que hacemos, en primer lugar, entrar a prisión para conocerlos, para contactar con ellos y para abrir espacios de escucha, espacios donde ellos puedan contar qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten y qué es lo que están pensando. Nos parece fundamental que estas personas encuentren un lugar donde sean acogidos y puedan ir pensándose, ¿no?, acompañados, que nuestra labor sea la de acompañar en cómo ir pensándose. Trabajamos mucho el tema del empoderamiento, porque entendemos que ninguna persona va a ser capaz de reinsertarse o de hacer ningún cambio en su vida si no es capaz de creer en sí mismo. Entonces, toda nuestra labor consiste en ir ayudándolos, en destacar que tienen aspectos positivos y que pueden ir haciendo cosas. Eso dentro de la prisión, a través de espacios individuales de seguimiento. Yo también hago un taller grupal, donde hago grupos de ayuda, donde todos entran a participar, cuentan, hablan de lo que les pasa, son escuchados por los otros y aconsejados también, ¿no? Y luego lo que hacemos, lo que intentamos hacer cuando salen de prisión y ellos han tenido un buen vínculo con nosotras, cuando hay una buena... Cuando la persona necesita de nuestra ayuda o nosotros intentamos ayudar de la manera nuestras posibilidades, lo que intentamos es acompañarlo en aquello que cada uno necesite. A veces nuestros acompañamientos son tan sencillos como el ir a la casa de la persona, hablar con él, ver cómo se encuentra, qué le pasa y charlar durante un rato. En otros momentos pues es acompañarlos a recursos de inserción laboral, a recursos de salud mental o acompañarnos a alguna de nuestras asociaciones si ellos consideran que necesitan de eso, porque un punto básico desde el que trabajamos es no hacemos nada, no movemos ficha si la persona no consensúa con nosotras, no decide, no toma, es una toma de decisión conjunta. Yo te acompaño si tú quieres ser acompañado. Y por lo que decía María con el tema del cambio, ¿no?, de la perspectiva, no es igual que tú... que la persona venga a tu centro, a tu institución, porque los pone en un lugar, me da a mí la sensación de entro a tu casa a pedirte algo, por tanto ya entro en una posición de menos, ¿no? Que cómo cambia la perspectiva y cómo cambia nuestro trabajo cuando nosotras podemos ir a sus entornos, podemos ir a sus casas. Trabajamos con las personas que tienen una enfermedad mental dentro de prisión, pero también vamos a las casas de los familiares. Y es magnífico, ¿no?, la forma en la que se genera un vínculo, cuando la familia se siente que tú te has bajado de tu silla o de tu mesa y acudes a su entorno, se crea un vínculo que a lo largo de los años perdura y se acuerdan de ti, saben que tú has estado en casa. Entonces, básicamente esas son las dos cosas en las que, o sea, cómo organizamos nosotras el trabajo. Básicamente, que es mucho, es un gran resumen, pero hay algo muy interesante que habéis coincidido todas, ¿no?, en un cambio de paradigma, por así decirlo, sí. Que no hay una estructura de superioridad, si lo que estamos intentando es llegar a la igualdad como un camino para la consecución en la salud mental. Para llegar a esa igualdad uno no puede seguir en el pedestal, ¿no?, de superioridad interpretativa o incluso científica o en la cuestión de medicación. Nos hablaba en nuestra primera invitada de la mediación intercultural, de entender otras culturas, ir al barrio, meterse desde el centro penitenciario hasta casa, es decir, el cambio de perspectiva, el cambio de mirada, cómo permitir, claro, el empoderamiento si no dejamos que la persona se empodere, si seguimos por encima, ¿no? Todo esto también sigue quedando aquí sobre la mesa para iniciar luego un pequeño debate entre vosotras. Nos queda escuchar a Eugenia Leonor Barea Muñoz. Ella es trabajadora social del SEMAS del Ayuntamiento de Murcia. María Eugenia, hemos escuchado, bueno, pues iba a decir testimonios, son historias de sus vidas también, de las vidas de esas mujeres coligadas a otras vidas de hombres y mujeres. Nos hablan de su profesión, de su día a día, lo resumen, pero desde luego lo que nos sirve a todos y a todas para entender que la cuestión de salud mental es social, es global, es local y sobre todo es corresponsabilidad de todos y todas. En tu caso, cuéntanos. Bueno, yo soy una de las trabajadoras sociales del SEMAS. El SEMAS es el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social que pertenece a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia.
Nosotros somos equipos formados por trabajadoras sociales y por policías de paisano, ¿vale? Y trabajamos en coordinación y estamos a disposición de todos los servicios públicos y privados de nuestro municipio o de la región de Murcia. Bueno, vamos a ver, en primer lugar nosotros estamos haciendo una labor desde hace casi ya 25 años en la cual la salud mental es prácticamente un elemento pues muy común y muy básico a prácticamente todas las situaciones que se nos presentan, ¿no? Me gustaría partir de la idea de cómo la enfermedad mental hoy sigue siendo un estigma, como decía Delia, ¿no?, para quien la padece y a pesar de los avances que se han producido en los últimos años. Si recordamos un poco, sabemos todo, habéis hablado de la desinstitucionalización que hubo de los manicomios psiquiátricos. Bueno, en los años 70, efectivamente, se tuvo que vender la depresión por parte de las farmacéuticas a los médicos psiquiatras para que se medicalizara a la sociedad, ¿vale? Yo hoy día creo que ya no hace falta dar esas pinceladas a los psiquiatras porque estamos medicalizados totalmente, ¿vale? Y además pienso que realmente las circunstancias sociales en las cuales las personas nos vemos insertas, porque aquí hemos hablado de trastornos, pero es que también realmente hay una serie de circunstancias y de pautas sociales que son las que abocan a que una persona en un momento muy concreto de su existencia tenga un desequilibrio. No llamemos ya solo trastorno, sino un desequilibrio, es decir, una situación ante la cual no sabemos cómo reaccionar, cómo responder y que muchas veces es medicalizada simplemente. Decía mi concejala, Paqui López, hace un rato, la importancia de la gestión de las emociones, importantísimo, vital. Y eso nosotros lo vivimos, porque cuando estamos haciendo acompañamientos a personas que tienen problemas de salud mental, realmente cuando trabajamos con ellos el cómo abordar esas situaciones, cómo a veces contar hasta 10, cómo a veces el saber tener herramientas para poder afrontar los problemas, cómo conocer los recursos, dónde ir, forma parte ya prácticamente del inicio de la solución. Bueno, realmente los seres humanos no ponemos reparo cuando nos aflige un problema físico a ir al médico, pero sin embargo sí que sigue siendo muy etiquetado, tabú y de hecho se aleja a las personas cuando tienen un padecimiento mental. Nosotros, y ayer concretamente, fue 2 llamadas las que recibimos en nuestro servicio de personas que alertaban de que su vecino o vecina tenía problemas porque estaba teniendo delirios, porque hablaba sola de noche, porque lo escuchaban, porque molestaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo se está digiriendo esto socialmente y cómo se le está dando solución? Bueno, esto es de vital importancia, pero es cierto que además hay muchas personas que cuando tienen o toman conciencia, como decía María Dolores, y te lo agradezco enormemente, toman conciencia de tengo un problema y ese problema está afectando a nivel psicológico a mi vida, voy a buscar ayuda. Esa es la parte de la concienciación, ¿vale? Y eso es muy, muy importante, porque si una persona no toma conciencia, obviamente no puede dar el paso siguiente, que es dónde voy, a quién acudo y qué voy a hacer o a qué estoy dispuesto a abrirme, ¿no? Nosotros desde el SEMAS, cuando nos pedía la Federación que estuviéramos presentes hoy aquí en este encuentro, nos decían que habláramos un poco de qué perfil de situaciones o de personas nos encontrábamos. Bien, pues yo de forma así como muy sucinta os diré que atendemos a jóvenes y a niños con trastornos mentales que tienen muchas dificultades para poder desarrollar una convivencia estable en su familia. De hecho, hay familias que sufren el miedo ante las reacciones agresivas y disruptivas de sus hijos. Concretamente, también este verano hemos tenido que atender a una menor de 14 años que estaba infligiendo malos tratos a su hermana de 1 año por un trastorno no diagnosticado. También intervenimos con un grupo muy, muy vulnerable, que son las personas mayores. Atendemos muchísimos casos de personas mayores en las que la soledad
La desatención familiar, la falta de redes sociales y de apoyo y procesos de demencia junto a trastornos de salud mental están generando el que tengamos que hacer intervenciones de urgencia. Estas personas suelen carecer principalmente de un tratamiento psicológico, social y sanitario adecuado. Y además son muy vulnerables porque están en manos a veces de personas que se aprovechan de sus situaciones. Otro grupo también muy vulnerable con el que trabajamos es el de adultos que dentro de las redes familiares, es decir, dentro de su red familiar, distorsionan todas las relaciones intrafamiliares porque presentan psicopatologías y nos encontramos como muchas veces el alcohol o el consumo de sustancias suele ser la vía de escape y claro, esto nos produce situaciones de patología dual que se llama, ¿no? Presentan consumo más presentan trastornos y esto está dando lugar a un cóctel muy complicado en las que las familias se ven enredadas y no saben cómo salir. Y luego, por supuesto, también en el SEMAS atendemos a las personas sin hogar. Es uno de los, igual que mis compañeras, inmigrantes, temas de salud mental directamente en hospital y ella el tema de personas con problemas judiciales, pues nosotros las personas sin hogar son uno de los sectores de población que precisamente por encontrarse en situación de calle o incluso pernoctando en albergues, pasan el día en la calle. ¿Qué significa esto? Pues que la ausencia de un hogar, la ausencia de redes de apoyo, de afecto, de protección, ¿vale? Unido al consumo, por supuesto, de alcohol y de sustancias, están generando el que tengamos que acompañarlos desde nuestros equipos a hacer ese proceso de inserción. ¿En qué consiste ese proceso de inserción? Pues desde acompañarlos, como decía ella, tan básico como ir con ellos cuando les toca ese pinchazo mensual, el estar pendientes de sus necesidades, el cuando vinculamos con ellos que nos dejen acercarnos para volver a reactivar sus redes familiares que están totalmente perdidas, ¿vale? Y además tienen factores de vulnerabilidad muy graves, ¿vale? ¿Qué tendrían en común todos estos perfiles de los que yo he hablado que se nos presentan en nuestro servicio? En primer lugar, la dificultad para aceptar que tienen una patología. En segundo lugar, la resistencia para acudir a los servicios especializados por el aislamiento social y por el rechazo. Y también porque hay una dificultad personal para entender o aceptar que nuestra psique no está funcionando como debería. ¿Qué proponemos? Las propuestas por nuestra parte serían, en primer lugar, que se hicieran muchas más campañas sociales para toda la población, en la que se desestigmatice la enfermedad mental, porque entrar en una situación de desequilibrio nos puede pasar a todos. Máxime cuando tenemos factores bien genéticos, de abuso o maltrato, como se ha dicho, de acoso, de desatención, problemas afectivos, de soledad, limitaciones para poder vivir dignamente, incomunicación, consumo de sustancias, falta de cuidados personales, desbordamiento emocional y, por supuesto, el último eslabón de esta larga cadena de factores sería el intento suicida o el suicidio consumado. También proponemos el que se generen muchos más recursos de atención especializada, donde, y recalco, donde el seguimiento profesional sea continuado y efectivo, no cada 15 días o cada 6 meses o cada X, ¿vale? También proponemos el acompañamiento y supervisión y el ofertar recursos humanos para que no se viva la enfermedad mental de forma aislada. Y también que configuremos un sistema jurídico de protección inmediata, importantísimo. Eso lo hacemos desde el SEMAS, acudimos constantemente a pedir auxilio a los juzgados de guardia para la protección inmediata cuando una persona presenta una crisis mental y que pueda estar o bien tutelada o curatelada de forma, aunque sea temporal, mientras presenta una situación de especial vulnerabilidad. Nosotros realizamos, lo sabéis, todos los que estéis aquí, coordinación con todos los servicios. Yo recuerdo especialmente un caso de una persona que ya ha fallecido y gracias que ha fallecido en una institución bien atendida, cuidada, pero que durante 5 años vivía debajo de un árbol y que gracias al equipo de tratamiento asertivo comunitario y nuestra coordinación pudimos trabajar el que esa persona aceptara esa enfermedad y se le dejaba la medicación colgada en el árbol, empezó a tomarla y cuando estuvo ya bien y se pudo dar el paso, entró a un piso tutelado. O sea, eso fue el cambio radical de vida, ¿no?
Y bueno, ya por último, que no quiero acaparar más tiempo, ¿no? Deciros que, si me lo permitís, he escrito un poema un poco también de cara a regalárselo a la Federación, como no, que ha sido la impulsora, ¿no?, por el Día de la Salud Mental. ¿Puedo? Claro que sí. Yo lo que haría sería, si os parece bien, cerrar la charla con el poema. No sé cómo vamos de tiempo. Hemos estado... ¿Qué me dice Rosa? Que sí. Me gustaría que cerráramos con una ronda de testimonios, porque evidentemente han salido muchos temas a relucir en esta jornada, desde la primera presentación, no más institucional, sí más en cuestión política pública, ¿no?, lo que se puede hacer, lo que está haciendo, con ese compromiso que han manifestado las dos concejalas, Esther Nevado y Paqui Pérez, con ese discurso de Celia Topap, que de alguna manera estaba poniendo de manifiesto la necesidad de las igualdades frente a las desigualdades, y hablo en plural, porque hay que conseguir las igualdades dentro de la diversidad que tiene la salud mental. Pues cerrar con un testimonio de cada una de vosotras, un poco de reivindicaciones, anhelos, demandas. Este es un foro también para hacerlo, es nuestro derecho también hacerlo, y ese turno de palabras sí que me gustaría daros, y luego finalizar contigo con ese poema como colofón, dando por supuesto las gracias a pues todo el equipo técnico, a la coordinación del acto, deseando que nos volvamos a encontrar no solamente en el Día de la Salud Mental, sino en las calles, poder hacer un seguimiento y poder contar desde los medios de comunicación todas estas realidades que a veces quedan invisibles, y sobre todo como mujeres pues establecer ese compromiso por la igualdad y contra las violencias. Comenzamos una ronda y la dejo muy libre, ¿no? ¿Qué mejor forma, ¿no?, que sea libre lo que deseéis, desde una demanda, desde un deseo, un anhelo respecto a la igualdad en salud mental, y cogedlo tú lo que queráis, porque yo iba a empezar como al principio, pero... Yo iba a comentar que hay una cosa que no he dicho y me parece muy importante, y es dar visibilidad al tema de género en la salud mental. ¿Qué pasa? Que hemos hablado mucho de la mujer. Efectivamente, la mujer tiene una serie de hándicaps y además tiene una serie de situaciones anexas, por así decirlo, que generan el que su situación sea especialmente vulnerable. Pero no podemos olvidar que la salud mental es de todos, de hombres y de mujeres. Y eso también quiere decir el que los hombres les cuesta mucho más aceptar el que tienen un problema o un trastorno, les cuesta darles visibilidad, les cuesta acceder a ser diagnosticados, ¿vale? Esa es una realidad que también nos encontramos nosotros y que creo que también tenemos que abordar y trabajar, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, todos, cualquier persona, una pérdida, un duelo, una situación, nos afecta a todos. Sin embargo, culturalmente al hombre se le ha dotado siempre de el no expreses, no transmitas, no seas débil. Entonces, creo que esto hay que empezar también a abordarlo. Bueno, pues vamos a ir cerrando, así que... A mí me gustaría, o sea, como conclusión, la inclusión social, la visibilidad de la enfermedad mental, normalizarla, porque igual que si tienes asma vas al neumólogo, o si tienes azúcar, tienes diabetes, vas al endocrino, si tienes alguna dificultad en tu salud mental, ir al psiquiatra, ir al psicólogo es normal, no pasa absolutamente nada y no hay que crear ningún estigma ni que sea nada vergonzoso o humillante. Incluso, fíjate, en relación a lo del género, la brecha de género, ayer estuve en una charla que hubo de cultura y arte en relación a la salud mental y a la salida con otras compañeras psiquiatras que íbamos hablando y reflexionando, lo que decíamos que en el fondo, o sea, como que la piedra principal de la cuestión es una cuestión de educación y que sí, desde el principio, educar en igualdad de valores y efectivamente, porque yo, por ejemplo, soy madre de un hijo y una hija y los valores, los mensajes que se le dan a mi hijo son muy distintos a lo que se le dan a mi hija. Si mi hijo se cae y llora, de mucha gente viene, no llores, no puedes llorar. Mi hija puede llorar, la princesa. Efectivamente, sería un problema. O sea, yo creo como sobre todo la base es la educación, ¿no? Y de ahí ya empezar a normalizar y todo. Muchas gracias por tus palabras, por todo lo que hemos aprendido. María. Yo pediría más recursos para más psiquiatras, más psicólogos, más trabajadores sociales, en fin, y que la asistencia social no se demorara tanto en visitar a la vivienda, porque yo estuve
por lo menos 8 o 9 meses sin hacer nada, esperando que la asistente social fuera a mi casa y que me vieran los trabajadores sociales y que me viera el centro de AFES para empezar a ir. Quisiera que la demora, y para ver a mi psiquiatra estuve 3 meses y medio sin poder verla, desde que salí del hospital psiquiátrico hasta que me vio doña María Herrera. Tardé 3 meses y medio, cerca de 4 meses. Esa demora, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo estoy un poquito en la línea también de Loli, porque realmente, como decía Delia antes, no hay recursos suficientes. Estamos hablando todo el rato de la salud mental, de la gente con problemas de salud mental, y yo de alguna manera también quiero poner de manifiesto lo que es la prevención. Tengo que agradecer que en los servicios de protección internacional la figura del psicólogo existe en todos los equipos. Creo que es fundamental como atención y como prevención de posibles brotes o de posibles recaídas o de posibles enfermedades. Y eso se tiene que traducir a la población general. Necesitamos aumentar el número de psicólogos, necesitamos trabajar en la prevención y en la atención de todas las personas, porque, como antes decían mis compañeras, cualquiera podemos en un momento determinado sufrir una crisis o tener un problema de salud mental. Es algo que está a la orden del día, y más en nuestra sociedad de hoy, que no tenemos descansos, que todo es corre, que la conciliación es tan difícil, que consiste en ir pasando de un sitio a otro, y eso no es saludable. Entonces, bueno, pues desde aquí yo creo que, bueno, que en los equipos de protección internacional sí que se tiene la figura del psicólogo como una figura importante, junto con el resto de mis compañeros, pero habría que ponerlo en la población en general. Muchas gracias. Vamos a escuchar también a Maripaz. Bueno, pues yo, coincidiendo con María Dolores, también creo que los servicios deben estar dotados de presupuestos que nos permitan ser mucho más rápidos, ¿no? Mucho más atender a las personas con mucha más celeridad. También un poco una reflexión en cuanto a los profesionales. De aquí hemos un poco hablado de cómo cambia la perspectiva de cuando uno trabaja en el entorno a cuando uno está dentro de la institución. Invitaría a los profesionales a que se plantearan si de alguna manera es posible cambiar nuestra forma de trabajar. Y luego también, por el tema que me toca, ¿no?, por mi labor profesional, quisiera también plantear un poco una reflexión de qué tipo de sociedad tenemos, qué tipo de sociedad estamos creando y vivimos, que generamos esta cantidad de gente excluida y marginada, y cuáles son las consecuencias, ¿no?, para todos nosotros de sacar fuera toda esta población que son vecinos y amigos y gente que puede vivir con nosotros y que puede aportar mucho a la sociedad. Nos planteáramos eso de la marginación. Muchas gracias, interesantísima esa reflexión. Finalizamos con ese poema que Eugenia Leonor ha realizado. Te damos las gracias, porque es un acto también de desnudez el leer un poema y escribirlo y hacerlo públicamente, ¿no? De ahí que hayamos denominado este encuentro, porque no solamente habéis hablado de vuestra profesión, vuestras inquietudes, lo que hacéis y vuestras demandas, sino que de alguna manera estáis hablando de vosotras mismas y bueno, yo sé que escribir es complicado y es un esfuerzo, y además mostrarlo públicamente es un ejercicio de cierta desnudez, si me permites que lo diga así. Es fruto de la creatividad, yo creo que de nuestro día a día, porque lo único que no he dicho es que el SEMAS se llama Servicio de Emergencia porque trabajamos 24 horas, cada equipo está al servicio de los ciudadanos del municipio de Murcia a través de la sala de policía local. Entonces eso es lo que nos hace un poco ahí distintos, ¿no? Bueno, pues mi poema dice así: si tú estás bien, yo estoy bien, pero si tú padeces un desequilibrio, nuestro mundo se removerá. Porque no solo se trata de ti, sino de cómo estamos todos interconectados. Tu bienestar es mi bienestar y viceversa. Si tienes una psicopatología, te ofrezco mi ayuda, mi respeto, mi compañía, mi consideración. Y si soy yo quien la padece, haz lo mismo por mí, porque la crítica no ayudará.
Desconocer qué me va a pasar tampoco. Sentir miedo sin notar un hombro cercano será como estar en el abismo. Solo si entre todos entendemos que una esquizofrenia, un trastorno de personalidad, una psicosis, un TOC, una bipolaridad, una depresión o cualquier otro nombre no deberían ser temidos, sino enfrentados, es cuando nuestra sociedad estará más cuerda que nunca y juntos podremos enfrentar el horizonte. Muchísimas gracias, María. Ese poema va para la Federación. Con tu poema, con tu escrito reivindicativo vamos a finalizar. Muchas gracias, María Herrera, también a María Lourdes Miñano, a Silvia Brioso Martínez, Maripaz Bastida Balsalobre y a Eugenia. También al público que nos acompaña, Rosa, muchísimas gracias, tanto a la concejal Paqui Pérez como a Esther Nevado y a Delia Topa, que ha iniciado esta charla, al equipo técnico y a esta sala de los Molinos del Río. Como decíamos, un foro que ha acogido pues, a mujeres, no es casual, hablando de lo que nos sucede a todos y a todas. Decía Neruda, nosotros los de entonces no somos los mismos, no somos las de entonces, somos otras. La diferencia entre nosotros y los otros es mínima, todos somos los mismos. Que pasen un buen día, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar. Adiós.